político francés Montesquieu dijo: normalmente aquellos que poseen un gran talento son ingenuos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, y lo estamos viendo muchísimo hoy en día en las cuestiones de las redes sociales, pero creo que históricamente siempre se ha visto. La gente muy talentosa son ingenuos. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo no voy a permitir que le quiten el brillo a los diamantes por unos cuantos pesos. Para que los diamantes brillaran, yo tuve que pulirlos. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Danis, tú eres la demandante de este caso. Explícame quién es María Fernanda, por qué la demandas y qué pides para resolver este conflicto. Yo vengo aquí a demandar a María. Quisiera romper el contrato para alejamiento. Ella está acosando a mis padres. No sé si usted ha visto en las redes sociales el video que ha salido reciente de dos parejas que son unos ancianos que están bailando. El video lo traje para que usted pueda ver. Los abuelitos reggaetoneros que le dicen. ¿Perdón? Le dicen los abuelitos reggaetoneros. Exactamente, sí. Ah, yo lo he visto en las redes. Pero bueno, vamos a verlos. A ver un momentito, a ver. Ah, sí, ellos mismos son. Esa es mi mamá con mi padrastro. ¿Tu mamá y tu fueron padrastro? radar. Es mi padrastro. Fueron radar. Ellos les encanta ir al casino, ir a bailar, ir a gozar. Y bailan todo muy lo que reguete quieren. bien, ¿eh? Sí, muy bien. Y le encanta. Ese es su hobby. Ok, entonces, ellos hicieron un contrato con ella. ¿Y ella quién es? Bueno, María, aparentemente, ella se le acercó a ellos unas semanas después de que el video salió. ¿Quién posteó ese video inicialmente? No sabemos quién fue. ¿Alguien lo Sabemos vio en que el alguien casino lo puso. bailando? Sí. Lo grabó y lo subió a las redes. Subió. Ok. María se le acerca a ellos. No lo subió a las redes, lo subió a Facebook. Entonces, Bueno, Facebook es parte de las redes sociales. Sí, pero... exacto, ella los videos. se le acercó, le ofreció un contrato. Desafortunadamente, yo soy un real estate agent. ¿Tú eres agente de bienes raíces? Sí, y entonces estoy muy ocupada. No estuve en ese momento, en el momento en que ella se le presentó dándole ese contrato. ¿Tú tienes el contrato? Nunca Sí. has estado. Déjame ver, a ver. Déjame ver lo que dice el contrato. Yo me imagino que ella lo que hace es administradora de redes sociales. ¿No? O maneja redes sociales o algo de ese tipo de cosas. Gracias. De nada. Vamos a ver, contrato redes sociales. Este contrato efectivo entre María Fernanda, presidente de Media, referido como creadora de contenido para las redes sociales, y Celina y Filiberto, referido como nuevos contratantes. Este contrato es válido para el contenido que se ofrecerá en redes sociales desde el 2 de noviembre y es por 12 meses. María Fernanda presta sus servicios a Celina y Filiberto creando contenido original, administración de redes sociales y página web con la intención de viralizar material para recibir ganancias comerciales. La distribución de las ganancias serán divididas 60% para Celina y Filiberto y 40% para MAFM. Por servicio cumplido pagadero el 15 de cada mes. Eso es todo lo que dice el contrato. Eso es todo lo que dice. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahí claramente dice 60%. Ella recibió los primeros $1,000, eran $3,000 que ella le estaba ofreciendo. Vio los 1,000, los otros 2,000 los invirtió en marketing. En ningún momento en ese contrato dice nada de marketing. Ella contrató ¿Y qué tipo a de marketing? Camisetas, gorras, para market. Ok. Una página Of web. course,
En ningún momento ella habló con mis padres advirtiéndole, mira, vamos a amend y agregar Vamos a enmendar Correcto. Exacto. O sea que de los $3,000 le dio nada más que 1,000. Que no es el 60%, porque el 60% de 3,000 no es 1,000. Correctamente. Todavía no vieron los $2,000 o el 60% por lo menos. No lo han visto. Exacto. Y además tampoco está hemos haciendo visto- cosas que no están previstas en el contrato. Exactamente. Para eso tuviera que amend el contract. Enmendar. Y eso yo no lo he visto. Ok. Y tú dices que ella los acosa por estar pidiendo una orden de alejamiento también. Constantemente se le aparece por mi casa a cualquier hora de la noche, a las 12, a la 1. ¿Para Está qué? tirándole fotos, se aparece en todos lados. Mi mamá no puede tener vida. A todos lados, si va a casa de mi tío, si va a una discoteca, si va a Como un si ella fuera casino. paparazzi. Sí, exactamente. Necesito Muy material. parecido a eso. Ese es Ok. el material de trabajo. Perfecto. Entonces, tú pero quieres yo a romper a una de la Ok. mañana y mi mamá Entonces- está en su casa, no creo que sea No, parte que del no creo trabajo. que va a bailar reggaetón a la 1 de la mañana. Exactamente. Óyeme, entonces tú quieres romper el contrato. Correctamente. Porque ella ya lo violó. Exacto. Y quieres una orden de alejamiento para que ella no moleste más. Ellos se sientan acosados, ellos mismos me lo han pedido. Ajá. Ellos me dieron a mí un power of attorney Un poder. para que yo pueda ahora Venir a Ahora que son aceptarlo. famosos le dio un poder. Man, doctora. pásame Bueno, para ellos mirarlo fueron también. famosos antes de que ella apareció no de fueron todas famosos maneras antes. porque ella estaba en la radio social Ajá. antes de que ella apareciera. Ella no fue la que lo hizo famoso. No, ellos ya estaban ahí. No, ellos no Ok, estaban ahí. Perfecto. Bueno, ¿cómo respondes a la demanda, María Fernanda? Para empezar, la señora no tiene por qué demandarme porque yo no hice contrato con ella, sino con la señora. No, pero ellos le dieron un poder. Pero Si tú después de que yo los hice famosos, doctora. No, o sea, no, ya, no. sí, A porque ver, ¿por qué tú dices que tú los hiciste famosos? yo hice una página web. ¿Cómo tú yo descu- los publiqué por todas las redes sociales. ¿Dónde está la página web? La página web o la tenemos. O Pero sea, no yo me la tengo mis trajiste. evidencias. Aquí vine precisamente a aclarar lo que ella está diciendo. Por eso quise venir hasta aquí para aclarar que las cosas no son como ella dice. Nosotros estamos trabajando y hemos trabajado, los señores y mi persona, mi empresa, hemos trabajado bien. El primer cheque que se sacó, que se les pagó a ellos, que nos los pagó YouTube por los likes que nos dieron, se les dio su 60%. Los demás cheques no se les dio porque yo hablé con ellos y les dije, están teniendo mucha fama, estamos buscando que los contraten en otros lugares para ellos trabajar bailando, donde ellos puedan obtener más ingresos, pero para eso necesitamos más publicidad. Aquí, doctora, lo que piensa la señora, que es que ellos se van a hacer famosos de la noche a la mañana, eso es mentira. Esa es su Esto aquí hay que opinión. invertir. Esa es su Ok, ¿qué opinión. hiciste con los $10,000? ¿En qué los invertiste? Aquí tengo las evidencias. Aquí está el pago de la factura de la página web. Aquí está. Que la hiciste tú misma. Ella misma, No, contraté a una sin persona. consentimiento Que hace de páginas ellos. web. Claro, yo contraté a una persona que ¿Y hace qué páginas pretende web. hacer esta página web? Explica. Vender a los abuelitos. ¿Pero venderlo venderlos. en qué? O sea, que ellos trabajen con famosos, que trabajen con cantantes, que ellos bailen antes de los conciertos. O sea, venderlos. Porque la señora, en principio, cuando nosotros hablamos, ella me dijo que ella quería ser famosa. Y la señora no apareció nunca por ninguna parte porque ella vive en Nueva York. O sea, ella no tiene nada Yo que ver no con vivo en ellos. Nueva York, Ni yo los vivo en cuida, ni los Miami. atiende. Yo los cargo en mi carro, los llevo al casino, los llevo a los restaurantes, los llevo a todas partes. Le he llevado a la señora hasta el médico a hacerse unas terapias. O sea, ellos han estado conmigo a lo largo de un tiempo. Ahora que son famosos, ahora viene la señora, ahora sí. Los Bueno, viejitos doctora, sí. yo, para empezar, yo vivo Ok, en la Miami. página web costó $1,100. Después mandaste a hacer 300 sombreros, 300 camisetas marketing, doctora, y estamos 300 haciendo eso. tacitas. Ajá. Y eso costó $1,500. Ok, dime algo. ¿Alguien ha llamado a tus padres de algún sitio para que aparezcan en programas de televisión? Sí, ok. Después lo que sucedió fue cuando yo vi eso, mi mamá dice, mami, yo me siento acusada, yo quiero que tú seas la que me representes. Aquí tienes el power of attorney, yo quiero que seas tú la que me cuides, porque como que no me siento
muy cómoda, me está acosando demasiado. Doctora, son viejitos, no les gustan las fotos, pero es Yo empecé necesario. entonces ahora Es a necesario. comunicarme con diferentes personas y yo entonces he seguido ahora. Y sí, ahora se está haciendo un poquito más popular porque yo la estoy ayudando porque soy su hija ya y la voy a la cuidar. popularidad, doctora. Ok, Cuando perfecto. YouTube manda un cheque, ya ellos tienen la, Mira, popularidad. ¿Quién tiene testigos aquí? Yo tengo testigos. Y yo. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Robert. Robert. Yo fui contratado, yo tengo una imprenta, fui contratado por la señora María Hernández. Ok. Tengo tiempo trabajando con ella. Y el material de los señores, ella me lo pagó. ¿Y tú pretendes que vender esos materiales a través del web, de la Claro, página web? doctora, eso es publicidad de ellos. Eso es publicidad, nosotros podemos ir a los... O sea, estamos trabajando, pero en 3 meses no pretenderá ella que los papás sean súper famosos y tengan ingresos millonarios. Es que eso es poco a poco, en ningún doctora. momento Ok. yo lo esperé. Yo esperé Pasemos a nada. los testigos de la demandante, por favor. Anda, vamos a darle un aplauso. Hasta el piso. ¡Bravo! Celina y Filiberto, bienvenidos. Es un Muchas gusto gracias. haberles conocido. Gracias, doctora. Bueno, les voy a hacer unas preguntitas nada más como para familiarizarnos un poco. Pues está bien. A ver, ¿usted qué edad tiene, Celina? 6'6". Ah, 6'6". ¿Y usted, Filiberto? 70. Muy bien. ¿Y desde cuándo bailan ustedes? Hace ¿Ustedes 15. desde cuándo bailan? Hace 15 años que nos conocemos Ah, bailando. ¿Se conocieron bailando? Sí. Pero usted siempre ha bailado, ¿no? Ustedes los Sí, dos siempre, 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 siempre siempre desde ha sido. niña he bailado. Siempre nos gusta el baile. Sí. Y siempre se visten así combinaditos. Siempre, Así siempre. Ah, qué lindos. ¿Y el reggaetón cómo les interesó? Porque el reggaetón es un género poco complicado para allá. Nos A mí me encanta, cuesta doctor. trabajo. Sí, yo sé. Pero a nosotros nos gusta. A mí me gusta mucho el perreo ese. Ay, mamita. Ay, Los pocos años que me quedan, Está bien. tengo que disfrutar lo que sea con el perrito. claro que sí. Bueno, ven acá. ¿Y ustedes quieren ser famosos? Nosotros nunca pensamos ser famosos. Simplemente una noche nos dijeron que fuéramos a bailar al casino y fuimos y da la casualidad que conocimos a la señora. Ella ha hecho cosas con nosotros que por detrás, que nosotros no hemos sabido, como eso mismo que nos dijeron que estaba mandando hacer pullover y cosas que no... Y ella no les contó, no, ustedes no habló con ustedes de eso. Nada. Mentiste, perjurio. Simplemente nos dijo que nos iba a dar un 60% y no lo hemos visto tampoco y vamos para 3 meses con ella. Ok. El dinero Claro, no y importa viene. ahorita Ok. que ya son Amén. famosos. Ya como Primero. son famosos. ¿Cómo se viraliza un video? Unas imágenes. Bueno, realmente los videos toman vida propia, por eso se le llama como virus. Los virus es algo que es algo vivo, obviamente, y se expande, que puede ser obviamente negativo, una enfermedad. En este caso viene la palabra de que toma vida propia. Una persona empieza a compartir, otro lo comparte y es un efecto dominó donde se establece por todas las redes, incluso de una plataforma a otra. O va sea, que eso saltando. pasa solito. Pasa solo Nadie y lo es puede provocar. impredecible. Y es impredecible. Y es Igual se impredecible. viraliza. Ok. ¿Cómo se comercializa una cosa que está viralizada? Bueno, la parte de la monetización, como usted hablaba, que es la palabra que se usa en la parte de mercadeo digital, son diferentes cosas. Hay un mercado donde quizás donde la señora estaba planeando vender estilo Craigslist o anuncios clasificados. Y también existen los programas de afiliados donde pueden referir ese tráfico, por ejemplo, a tiendas en internet relacionadas, tal vez una tienda de música, etcétera, y que por cada cliente que ellos refieran les den una comisión, tal vez entre un 5 y un 15%. Y es un negocio creciente. Correcto. Y Y, que está- exponencialmente y sin hacer nada, pasivo. Una vez que está en movimiento, pues trae ganancias. Decisión del caso. Es obvio que violaste el contrato. Hay cosas... O sea, si estás en este negocio, todo esto hay que hacerlo por el libro. Si te molestaste a hacer un contrato, el contrato debió haber incluido de entrada
que ibas a comercializar esto, que ibas a hacer productos, que ibas a vender productos, publicidad. Ellos mismos niegan que tú tuviste ni un acuerdo verbal con ellos. Así que en base a esta evidencia y a tu propia violación de dicho contrato, te concedo la demanda. Cuando termines todos los productos esos que hiciste, le pertenecen a ellos. No se le entregues a ella porque no son de ella. Se los entregas a los señores que son los dueños para que vendan sus t-shirts, sus tacitas y sus cositas. Y el dinerito le entre a ellos porque ese material ellos lo pagaron con su sudor y su reggaetón. He dicho, caso cerrado. Dale. ¿Ellos bailaron ustedes? Es que yo no sé bailar reggaetón. Mi chino, yo no sé. De verdad, yo soy mala. Yo no puedo. Que se sacó, que se les pagó a ellos, que no los pagó YouTube por los likes que nos dieron, se les dio su 60%. Los demás cheques no se les dio porque yo hablé con